se potencia. Nuestro invitado de hoy se presenta, es Guillermo Morra. Dice: nací en la ciudad de Buenos Aires, viví mi infancia en la zona rural, Cuartel Quinto, cursé toda la escuela primaria toda la primaria en la escuela número 29. Comencé la secundaria como pupilo en Luján y la terminé en la ciudad de Buenos Aires. Ingresé en la Universidad de Buenos Aires, me gradué en Ciencias Geológicas. Ejercí la profesión y me especialicé en paleontología y geología isotópica en 2 institutos del CONICET durante 7 años. A mediados de los 80 tuve un comercio agropecuario en Marcos Paz en sociedad con mi cuñado, ingeniero agrónomo, comenzando el acercamiento a esa actividad. A fines de esa década nos instalamos con Silvia y nuestros hijos mayores en un establecimiento rural familiar y desde entonces estoy relacionado a la actividad agropecuaria de distintas formas. Mis padres fueron Blanca y Antonio, mis hermanos Matilde, Patricia y Nelson. Me casé con Silvia y tuvimos 3 hijos, Nicolás, Fernando y Laura, y 4 nietos, Francesco, Sofía, Donato y Pedro, además de un montón de sobrinos y sobrinos nietos. Es un placer para mí recibir y escuchar a Guillermo Morra. ¿Cómo estás, Guille? Buenos días. Oh, buenos días, Alfredo. Para mí también, bien, me encuentro bien. Les agradezco mucho la invitación. Un placer siempre escucharte. Bueno, ¿cómo está la foto? A mí me gusta hablar de la foto, el momento, este momento, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, hay 2 planos, ¿no? El personal siempre y el contexto, ¿no? Sí. Político y social, que siempre afecta muchísimo. Bueno, en el caso mío, yo creo que fui tomando decisiones que me permiten tener la tranquilidad que se puede tener hoy en la Argentina. Bueno, qué sé yo, es difícil saber por qué uno lo hizo. Pienso que hay parte de percepción, de ver para qué lado iban las cosas, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Y como verán en esa pequeña biografía, fui haciendo cambios bastante importantes en mi vida, si bien tuve tiempo en cada cosa. A veces en mi familia me caracterizan de muy cambiante, ¿no? De cambiante. Porque ellos ven todavía, o tal vez para siempre, la vida, las profesiones como algo fundamental, la ocupación, lo que uno hace. Tal vez lo sea, en mi caso prefiero priorizar otras cosas. Uh-huh. Nada, ¿viste? En su momento, a ver, yo catalogo a la geología como una aventura de la juventud. Y en base a mi experiencia, no quisiera que nada de lo que diga se generalice o se piense. Le tengo mucho miedo a la crispación y a las discusiones uh-huh. que se están dando en todos los sentidos por estas redes nuevas y todo esto. Entonces uno dice una cosa y se malinterpreta, ¿no? Sí, yo tengo la sensación de que más que malinterpretarse, vos decís algo y yo digo lo que tengo ganas, aunque no tenga nada que ver. Y si puedo te agredo. Bueno, sí, exacto. Y nos mete miedo. Yo no tengo redes, lo saben ustedes, ni Facebook, menos Twitter, pero bueno, mis hijos sí, mi hija sobre todo, es bastante medio activa, tiene una posición tomada, y caímos en esto, ¿no? Caímos en la charla finalmente de lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Que es el otro plano. Claro, el otro plano. Lo mío que quería terminar era que yo pienso por lo que me pasó a mí, pero no por lo que me pasó, porque yo estoy conforme con mi vida.
pero sí interpreto, no sé si hay salida a eso, que a los 17 años, esa edad famosa de Violeta Parra, ¿no? De volver a los 17, después de volver un siglo, es como descifrar signos, si ser sabio competente. Los 17 son el punto culminante del idealismo en general. Estás en otra cosa y tenés que elegir el futuro de tu vida. Y los 17, es muy difícil. Y los 17 tuyos y míos eran en un contexto totalmente diferente al actual. Era el regreso de la democracia después de la Revolución Argentina, que no fue el proceso. Era... No, te digo más, mis 17 fueron el año de la muerte del general Perón. Claro. Es decir, fue pleno, yo estaba en Capital, fue el desquicio total de las calles y de todo, y del mismo colegio. O sea, mis 17 son aún más, que creo que son los tuyos, o un año menos tengo yo, no quiero deschavarte la edad. No, yo cumplo 65 una semana después que vos cumplís. Bueno, yo cumplo 64. Por eso. O sea que tus 17 fueron en plena gobierno peronista, segunda presidencia, tercera. Del general Perón, y el mío fue el año que él murió, estaba cursando quinto año, un año sumamente convulsionado, no sé si lo saben, aquella Argentina también era muy difícil. Pero era muy difícil, pero nosotros teníamos 17, justamente esto es lo que a lo mejor expresé mal. Claro. Entonces estábamos en el idealismo puro. Puro, y es que el idealismo era puro, en gran medida, en mucha gente. Yo sé que en vos era, y en mí era, ¿viste? No todo, había gente. No quiero decir palabras, ¿viste? Sí, pero comparto, claro. Tengo años de bocazas, dijeran ahora los mexicanos. Entonces, hay gente que estaba en la pavada y estuvo siempre, eso es lo que quiero decir. Claro. Uno no estaba, venía de una educación católica, yo en el caso de Luján, con los maristas, donde estaba en boga el movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo, y ahí aparecía Luján, humanismo y liberación. Luján no era navarro, entonces ahí había parte de los hermanos maristas que también eran idealistas y se subían a esa onda, y en religión recibí, y como yo tenía inquietudes sociales que por ahí venían de mis padres, qué sé yo, no sé de dónde, me marcaron mucho. Y después en Buenos Aires compartía en quinto año, yo fui a hacer quinto año porque cerraron el comercial en el Marista, y en ese quinto año en San José de Valvanera, un lugar central de la capital, un colegio muy grande con muchos quintos, y mucha gente, tenía compañeros que estaban en la tendencia, y no eran amigos, yo no estuve nunca ahí, pero porque me salvó mis creencias cristianas, pero éramos lo que después dijeron los compañeros de ruta, ¿no es cierto? Claro. Éramos los compañeros de ruta de la barbarie esa. Creíamos que había que cambiar rápidamente todo, teníamos 17 años. Claro. Y bueno, nada, en esa convulsión me encontré con un amigo que ahora me cruzó toda la vida, es el padrino de mi hijo, es un geólogo importante, un geólogo hecho, un investigador superior de CONICET, doctor, y en ese momento me dice, mirá, salíamos porque era doble turno y salíamos a comer ahí al barrio de Once, al barrio de Congreso, y charlábamos. Entonces me dice, mirá, mi cuñado es geólogo, es un austríaco, dice, geólogo, y le va muy bien. Y yo, como tenía a mi abuelo que era montañista, había vivido una parte de mi vida por Córdoba, ¿viste? Algo me picó, ¿viste? Y quería huir de mi viejo, con el que no tenía una relación
extraordinaria. Nunca la rompí, lo quise y lo quiero muchísimo y lo valoro, pero me había tocado ya a esa edad compartir mangas y cosas, y él era muy particular, no llevaba. Entonces, creo que todo eso es multicausal la cuestión, ¿no? Me llevó a que, bueno, cuando llegó, que octubre, noviembre, nos fuimos a ver cómo era eso, ¿no? Y nos fuimos a la Manzana de las Luces, porque hacía 2 o 3 años todavía estaba ahí Geología del Celta, que ya se había inaugurado la ciudad universitaria, bueno, nada. Y por ahí arrancamos los dos juntos, y después nos separamos, él tuvo que trabajar, yo le gané un poco de mano, y nada, y ahí estaba metido en eso. Y cuando yo me meto en algo, lo concreto, fueron 13 años, porque entre que entré a la facultad de Exactas y que dejé, pasaron 13 años y pico, haciéndolo bien, porque me gustan hacer las cosas bien. Creo que en eso los que me conocen saben. Es una particularidad tuya, hacer las cosas bien, sí, o no hacerlas. O no hacerlas. Entonces, como llegó un punto en el que no me encontraba cómodo, y creo que la única persona que sacrifiqué, y lo digo acá para que quede claro, fue a Silvia, porque ella tiene aptitudes artísticas por un lado, y por ahí le hubiera gustado lo que hacía, porque hacía más trabajo paleontológico de laboratorio. Como ella tuvo los embarazos, el que viajaba era yo, y yo le traía el material, y ella hacía el trabajo muy bien hecho también, porque tiene esa capacidad manual en cuanto a poner en condiciones el material. Ella se dedicó a unos gastrópodos que anduvo muy bien, hizo publicaciones, andaba muy bien, tranquila, y a mí se me ocurrió sacarla y volver a Navarro, que también se dio por casualidad, porque mi cuñado se fue a trabajar a Cargill Salta cuando se recibió en ingeniero agrónomo, y hubo una limpieza ahí en un proyecto nuevo de alfalfa, y bueno, tuvo que volver y se encontró un poco sin trabajo, y mi viejo le tiró una mano con Martín Dualde, y bueno, tuvo un tiempo, y entonces arribamos a Marcos Paz con un proyecto de Navagán de ampliarse, y pusimos un comercio, y bueno, y ya me empecé a empapar, ¿viste? Si bien hacía las dos cosas, le robaba tiempo al CONICET y trabajaba los sábados, sobre todo en el negocio y un poco. Y bueno, nada, conocí a la gente de campo, de Marcos Paz en ese momento, todavía en el año 85. Marcos Paz era un pueblo grande. Era un pueblo grande con campo alrededor. Sí. Con algunos problemitas para el lado de Merlo, sí, de Venero Acosta, con algunos campos ya con problemas. Hoy me imagino que ya no existiera nada, que le robaban cosas ya, pero todavía estaba. Y para el otro lado era grande, y después teníamos la acera, bueno, conocí todo eso, y mi papá tenía, como vos lo conociste, él fue de la Unión General de Tamberos y tenía una entrada terrible, tenía amigos, lo admiraban en Marcos Paz, entonces eso nos ayudó. Él también nos dio una mano muchas veces con la estancia acá. Bueno, no fue un momento, económicamente era un momento de los 80, vos sabés también que uno se queja de ahora, pero hemos vivido muchas, y en ese momento cuando Grispo fracasa, y viene el Plan Austral, y después también fracasa, bueno, yo me retiré. Mi cuñado siguió todos los 90, y después también fracasó hacia el 2001, 2002, y logró encontrar su camino ya grande, igual, y bueno, es uno de los subgerentes de ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos, y encontró su rumbo, tuvo que seguir estudiando, perfeccionarse, y lo logró, y fue admirable eso, ¿no? Que encontrara su lugar también. Vos hablas de tu padre y de la relación que con él tenías, y es inevitable hablar de Antonio. Sí, es inevitable. ¿Cómo? Sí, es inevitable. Es inevitable.
Es inevitable porque el tú... El problema que tenemos los hijos de... Sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Pero No, pero ya no tengo ni nada. Tus padres... Ya se me pasó. Tus padres han tenido en esta sociedad de Navarro un peso propio que es impresionante por la apertura y la generosidad con la que se manejaron, con la que vivieron. Enorme. Esto lo sabemos todos. Bueno, todo lo mayorcito, digamos. Bueno, claro, como todas las cosas en la vida, Nosotros nos parece que vivimos siempre con los 30 años. Y claro, si a mí me parece verlo a Antonio y a Blanca. A mí me está pasando de que no me empiezan a conocer. Y claro. Y entonces dejé de frecuentar los comercios, los negocios, los nuevos muchachos que están hoy en la agricultura y todo eso, y nada, y me conoce menos gente. No porque estoy retirado, el caso tuyo es distinto. No, de eso quería decir una cosa, quería decir que yo acompañé a mamá antes, un par de años antes, todos los sábados, me dediqué a acompañarla en el final, que después fue abrupto porque se quebró la cadera, se perdió fue como una demencia que viene posterior a todo eso. Sí. Pero antes pude, si bien nunca le violamos su intimidad, tuvimos eso, mamá era adoptiva, sí, y era la dueña de todo. Sí. Entonces pensaba, ¿no? Pienso mucho. Si querés ser feliz, no analices tanto. Pienso demasiado. Somos dos. Papá, ¿qué heredé de papá? ¿No? Entonces pensaba, ¿qué heredé de papá? Heredé la bohemia, porque realmente eso me lo dijo alguien, me lo dijo Rabotti un día. Tu papá fue o es, no me acuerdo, creo que fue porque ya había fallecido un bohemio. Sí, la bohemia, el tango, a Gardel y la honradez enorme que tenía, impresionante. Puedo asegurar que se le iba la mano. Se le iba la mano. Se le iba la mano. Y de mamá la fortaleza en los momentos difíciles y la enorme generosidad que tuvo para con papá hacerse a un lado, sí, y dejar que la cara visible de eso, que fue una fortuna en su momento y después fue perdiendo importancia. Claro, porque vos lo dijiste, ella era la dueña de todo. Ella era la dueña de todo. Bueno, había una sociedad donde para poder administrar, se había armado una sociedad donde papá tenía un porcentaje inferior mínimo. Nada. Y nada más que eso entonces, pero nunca intervino, nunca. Yo te puedo asegurar que tenía un carácter muy fuerte, fue una madre de mano dura, pero no en la parte, nunca se entrometió en los negocios. Uh-huh. Hoy las mujeres no harían. No. Con todo el que me dijo, está muy bien que lo hagan, o no, qué sé yo, no sé. Bueno, cada uno y cada historia y cada mundo y cada... Pero familia. no encontraría, ya, eso no se encontraría. Y después la generosidad final con nosotros, que cuando murió papá, la verdad que nos dejó, también confió, y en mí, que no lo esperaba. Así que para mí, le decía a Silvia hace poco que no voy a emocionar, ¿viste? Y está bien. Hoy viene de emociones la cosa. Sí, siempre que te deje hablar. Le decía a Silvia, es mi heroína. Es tu heroína. Qué lindo. Mi mamá es mi heroína. Qué linda definición. Qué linda definición. No, porque la estudié toda su vida. Ella nunca, creo que lo sabría, pero nunca se enteró de que nosotros nos enteramos. Y fui yo con esa percepción que tengo, que si hay algo bueno, como te dije, que zafo de los problemas, porque por ahora nadie puede zafar en una sociedad que está hecha pedazos y que con 50% de pobres. Nadie zafa. No estamos viviendo bien, no vamos a vivir bien, pero bueno, se puede estar peor. Y bueno, nada.
lo de ella, la percepción que tuve en un momento de percepción o esas cosas que te iluminas, y en un revoltijo de papeles de mi papá cuando murió mi abuelo, y yo era muy chico, tenía 14 o 15 años, pero logré ver algo y bueno, nada. Y me lo guardé. Murió Matilde, no lo supo nunca. Abril de 1973. Porque también los esposos de ellas no lo contaron. Claro. Es increíble, ¿no? Y entonces un día le dije a mi hermana, yo viví un año en el 74, ese quinto año con ella, y de compartir tanto, y un día se me ocurrió, ¿viste? Y eso, qué joven que era, ¿no? Que pienso, cómo me guardaba, cuán profunda era no sé si decir una herida, no era una herida, pero era algo profundo, sí, de darte claro. cuenta que eso, ¿no? Es tu identidad. Y le dije, mirá, pasa esto, y ella sí, no pudo, y entonces la primera oportunidad que tuvo se lo dijo a papá. Y papá nos dijo, miren, pero ella no quiere, y le respetamos eso hasta el final. Así que bueno, nada, no sé si es muy triste lo que... No, es un testimonio de vida. Es la vida. Entonces me dediqué a ver todo, tengo todos los papeles, todo, la historia completa, y eso es lo que me hace valorarla tremendamente. Guille, algo violando la profesión de alguien que ya murió, ella fue a verlo a Molaquín un tiempo, ya viejita. Uh-huh. Y bueno, él tal vez violando lo secreto profesional, pero bueno, éramos los hijos, nos dijo, llegó hasta los enormes barrotes de hierro que la separaban de la gente que iba a ver a los chicos ya grandes que en la casa cuna, hoy Elizalde, esperaban quién nos llevaron. Claro. Guille, algo que hubieras pensado decir y yo no te pregunté. Creo que dije muchas cosas de que vos no me pensabas preguntar. Muchas. No, del campo no hablé, pero no pensaba decir nada. Pensé mucho si me iban a preguntar de la sociedad, de la realidad, de la actualidad, y que no tenía ganas de hablar, por eso que te dije. En realidad esto no está pensado ni guionado ni sale, y acá se salió como salió, magnífico, porque es muy fuerte. Así que para mí está recontra cumplido el objetivo. Claro que ahora vos tenés que hacerme una pregunta a mí, por favor. Alfredo, bueno, te voy a hacer la gran pregunta que yo ya te la hice una vez, o te la hice dada vuelta, ¿no? ¿Por qué, Alfredo, con la capacidad? Vos sos uno de esos casos, ojo, tengo diferencias, críticas, cosas, no es que te estoy, por supuesto, estoy salameando, pero sí creo, yo soy sincero, vos sabés, todos saben cómo soy, cuando me enojo soy bravo. Con la capacidad que tuviste, ahora por ahí te empiezan a superar. Escuchaba ayer algo sobre algunos cambios en la radio, y pensaba cómo nos superan la tecnología, esto, el otro, y cómo se necesitan hacer cambios. Pero con toda la capacidad esa, ¿cómo no tuviste una oportunidad para trascender en los medios nacionales, no? Y porque la vida se escribe sin guión, justamente. La vida te va poniendo en un lugar en otro. Claro. Me puso acá. Y estoy feliz, Estoy feliz. Por supuesto que en algún momento, como todo, soñé con un medio nacional, hice casting, pedí, me propuse, me presenté, bueno, pero no se dio. Bueno. Esas cosas, esas cosas que no sabía, te das cuenta. Esas cosas que se dan así. Pero bueno, también puedo decir que algo que creo que nadie sabe, que cuando se lanzó la señal del canal rural en el año 1995,
Canal Rural, que hoy es del Grupo Clarín. Claro, bueno, cuando arrancó Canal Rural, el único locutor que tenían era yo, que grababa los avisos publicitarios de de las ventas de campo que hacía Norheimer. Ah, Norheimer, sí, lo conozco. Era el único anunciante y yo era el único locutor. Bueno, y te voy a decir más. Una persona de Navarro lo detectó, que se llama Rolo Bonín, y me lo dijo. Pero fue por un poco tiempo, pero bueno, las cosas se dieron así. Era joven todavía, ¿cuánta edad tenía? En ese momento, En el 90 y pico. en 95 tenía 40. Ah, está bien, todavía estabas ahí para... De todos modos, bueno, te agradezco el elogio de la capacidad. Y bueno, porque hay cosas que en Navarro solamente se dan porque una persona se le ocurre quedarse y utilizar capacidades que por ahí serían para emigrar. En Navarro se detectan esas cosas. Y vos decís, si no estuviera esta persona ahí no es que no habría radio, habría un radio con cierto nivel, eso es todo, no digo que no habría radio. Cuando vino Gastón no había un psiquiatra y hubo un tiempo y bueno, ahora sé que hay otro, pero cosas especialidades médicas, por ejemplo, que no tenemos, solamente tendríamos si se le ocurriera a uno estas cosas. En los pueblos chicos pasan así, son casualidades o porque alguien se enamora. Bueno, en tu caso sos de acá. Sos un porteño, como digo yo, de Navarro. Sí, yo cuando escucho que dicen, sí, me iría a vivir al Uruguay, qué sé yo, ni se me ocurriría. ¿Hay algún llamadito? Sí. Buen día, Guillermo, ¿cómo le va? Claudia está en el aire, Guille. Claudia. ¿Cómo le va? Buen día. Yo no tenía retorno. Le mandaron un saludo, es un audio. A ver si lo pasamos y después a ver Dari, si vamos ustedes... con vos. Si no me putean está todo bien. Y no sabemos. No aparece, el arranque no. A ver, vamos. Saludos a Guillermo. Recuerdo de él cuánto luchábamos para sacar adelante aquella tarea que nos habíamos impuesto en el Colegio San Lorenzo y su desconsiderada Liga de Padres. Jorge Castro, Pilino. Qué lugar, qué 5 años pasamos ahí, qué 5 años. Bueno, ese era un lugar lleno de caciques y con pocos indios. Claro. Un lugar, fue un lugar enorme, que estaba la crema de la crema, ¿viste? Claro. Del momento. Y yo era jovencito y me va a buscar Omar, abajo de la plantita, ahí donde vivía yo en la Cutrina alquilando, porque entró mi hijo en primer año en el colegio de San Lorenzo. Y al tiempo me viene a buscar, cuando era la asamblea, él ya estaba quedando solo y yo, qué sé yo, agarré esta entrevista, ¿viste? Porque, sin pensarlo, si no me lo hago, yo tengo aislamiento social voluntario. Hoy tenés aislamiento social voluntario y definitivo. Y definitivo. Bueno, pero esto viene de que mi cuñado, este muchacho que fue socio mío, me llama, viste, un día al principio cuando esto era brutal, porque parecía que el mundo se acababa, afuera no andaba nadie, no podía salir, se miraban mal, la gente se miraba mal entre sí, y me llama y hablamos y me dice, ¿cómo te trata el aislamiento social obligatorio? Y le digo, no te hagas problema, yo tengo aislamiento social voluntario y hace rato. Guille, necesitamos que nos des un nombre, que propongas un nombre para hacerle esta invitación, para participar. Bueno, no hablamos de la primaria y bueno, ahí está. Dale, Aide Dualde dejó un mensaje, dale, te damos un toquecito. Aide Dualde, que es la escuela 29 que yo conocí, es esa. Justamente vos no tenés Facebook, ella escribió en el Facebook eso. Bueno, mi hija me pasó anoche poquito, me pasó que había salido una foto en WhatsApp y me pasó alguien, una señora tierno que decía igualito al papá. Sí. Y yo le digo, me siento un nene, dice. y Aide puso algo así, como uno de mis exalumnos de la escuela 29. Nada, Aide es tremendo. Pero bueno, relacionado, sé que Aide estuvo ya en esto, porque me lo dijo mi hermana Patricia,
Y entonces quiero proponer a mi maestra de séptimo grado, que fue cuando Aide ya dejó, o no sé, o viste, Aide varias veces tuvo embarazo en esa época, yo estaba y entonces tenía suplente, pero eran Aide y Noemí, Camas y las maestras troncales de ese colegio. Pero en séptimo grado Aide, o no sé si ya se vino para Navarro definitivamente, y fue una maestrita recién recibida, maestrita con todo el respeto y por la edad que tenía, que se recibieran a los 18, me parece, en esa época, claro. las chicas. Tendría 18, 19 años y fue y se hizo cargo del salón de los más grandes, que eran 2 salones, como vos sabés, en los colegios rurales. En el de quinto, sexto y séptimo se hizo cargo ella, y es Leonor Echeverri. Leonor Echeverri. Con Leonor Echeverri bueno. tuve un séptimo grado hermoso, a mí me pasaron muchas cosas ese año, muchísimas, y murió mi abuelo, y otras cosas más. Y guardo un enorme cariño y nos vemos desde que yo volví. Ella todavía, cuando yo volví hace 33 años, era la maestra de la 29. Sé que había ido a la 14, había vuelto, pero en ese momento era la 29. Entonces cuando yo pasaba con alguna gente por ahí, decía, mientras Leonor esté ahí, yo soy un nene. Hace 33 años. Después nos veíamos, ya ella es una empresaria de campo, y nos veíamos en el banco y nada. Y vos tenés... conservo, y quiero decirle a Leonor que la propongo y que conservo, si no estuvo, ¿no es cierto? No estuvo. Conservo el libro de Napoleón que me regaló al egresar de séptimo grado. Mirá. Con una dedicación, y que tiene encima un plus, porque mi hijo mayor, cuando era chico, empezaba a usar tijerita y cortar, la madre le hacía recortar, lo agarró y le pegó 2 tijeretazos en la primera hoja y lo viste, me decía encima, viste, y justo era en la dedicatoria, pero fueron tijeretazos rectos y con cinta Scott, que ahora está grasosa y vieja, pero se conserva la dedicatoria, y es algo que de vez en cuando manoteo para ver la dedicatoria. Guille, ¿vos tenés contacto con Leonor? No, directo no. Bueno, pero no. Buscarnos el contacto y por ahí decirle que la vamos a llamar. Sí, si Guillermo, podés, ¿no? Sí, así ella, porque la vamos a llamar desde producción, la va a llamar Enzo. Un contacto. Sí, el contacto y que usted lo que pasa más es o menos le que vaya... mucha gente se sorprende, entonces ya que vos, que hemos optado por pedirle a los invitados que nos ablanden a sus invitados. Bueno, voy a ver si por algún lado consigo el número. No tengo contacto de ese tipo. Bueno, pero nosotros también buscamos. Estamos en contacto sí. entre nosotros también para eso, tu tarea. Ustedes si lo consiguen, mándenme un mensajito. Sí, claro. Bueno, genial. No me mate mucho porque tengo que romper mi aislamiento social. No hay problema. Bueno, Guille, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo, todo mi afecto de tantos años. Claudia, que me perdone por la primera vez que nos conocimos, que no pude satisfacer la entrevista aquella y no hay problema. No me correspondía a mí. No hay problema. Y nada. No hay problema, todo bien. Guille, un fuerte abrazo. Igual. Gracias, muy amable. Chao, buen día. Chau. Guillermo Morra en el espacio del arranque, en La Excusa de la Noticia. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. Desde sus estudios de calle 30, número 436, del pueblo de San Lorenzo de Navarro, transmite NBR La Radio, FM 90.5.